Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre el objetivo 13 llamado Acción por el Clima. Mi grupo está conformado por Fernanda Echeverry y quien les habla, Stephanie Botilla. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre qué es la acción climática. Esta es cualquier política, medida o programa con miras a reducir los gases de efecto invernadero, construir resiliencia al cambio climático o apoyar y financiar esos objetivos. ¿Por qué es importante? La acción climática es importante ya que es una iniciativa enfocada a invertir en alternativas que reduzcan la emisión de carbono y la adaptación ante el cambio climático. Este objetivo pretende tomar medidas que frenen el cambio climático por los efectos que ello tienen para la población mundial. No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son 50% superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. Las pérdidas anuales promedio causadas solo por catástrofes relacionadas al clima alcanzan los cientos de miles de millones de dólares, sin mencionar el impacto humano de las catástrofes geofísicas, el 91% de las cuales son relacionadas al clima, y que entre 1998 y 2017 tomaron la vida de 1,3 millones de personas y dejaron a 4.400 millones heridas. El objetivo busca movilizar 100.000 millones anualmente hasta el 2020, con el fin de abordar las necesidades de los países en desarrollo en cuanto a adaptación al cambio climático e inversión en el desarrollo bajo en carbono. En cifras, se estima que al 2017 los humanos han causado aproximadamente un calentamiento global de 1 grado centígrado por encima de los niveles preindustriales. A nivel mundial, el nivel del mar promedio aumentó 20 centímetros desde 1880 y se proyecta que aumentará otros de 30 a 122 centímetros para el 2100. Para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados, las emisiones mundiales de dióxido de carbono deben disminuir en un 45% entre el 2010 y el 2030 y alcanzar el cero alrededor del 2050. Las promesas climáticas bajo el Acuerdo de París cubren solo 1/3 de las reducciones en las emisiones necesarias para mantener al mundo por debajo de 2 grados centígrados. Una acción climática audaz podría generar al menos 26 billones en beneficios económicos para el 2030. Solo el sector energético creará alrededor de más de 18 millones de puestos de trabajo para 2030, enfocados específicamente en energía sostenible. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, se insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. La lucha contra el cambio climático, tanto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como la adaptación al cambio climático, es una prioridad para España. Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. El objetivo busca movilizar 100.000 millones anualmente hasta el 2020, con el fin de abordar las necesidades de los países en desarrollo en cuanto a la adaptación al cambio climático e inversión en el desarrollo bajo en carbono. Apoyar a las regiones más vulnerables contribuirá directamente no solo al Objetivo 13, sino también a otros objetivos de desarrollo sostenible. Estas acciones deben ir de la mano con los esfuerzos destinados a integrar las medidas de reducción del riesgo y desastres en las políticas y estrategias nacionales. A 2022 se espera que el 100% de los departamentos habrán implementado iniciativas de adaptación al cambio climático, orientadas por las autoridades ambientales. Las emisiones mundiales de dióxido de carbono, CO2, han aumentado casi un 50% desde 1990. Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento en las emisiones mayor que en las 3 décadas anteriores. Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el comportamiento
aún es posible limitar el aumento de la temperatura mundial a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Metas. La resiliencia y adaptación. Consiste en fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Las políticas, estrategias y planes nacionales. Consisten en incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. La educación y sensibilización. Esta consiste en mejorar la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación de él y la reducción de sus efectos y a la alerta temprana. La movilización de recursos económicos. Esta consiste en cumplir con el compromiso de los países desarrollados que son parte del Convenio del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que consiste en lograr para el año 2020 movilizar conjuntamente $100.000 billones anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto a la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, para poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima, capitalizándolo lo antes posible. La gestión del cambio climático en países menos adelantados. Esto consiste en promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaz en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales marginales. A abril del 2018, 175 partes habían ratificado el Acuerdo de París y 168 partes habían comunicado sus primeras contribuciones determinadas a nivel nacional a la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre la Secretaría del Cambio Climático. Los países desarrollados continúan avanzando hacia el objetivo de movilizar conjuntamente $100.000 millones anuales para el 2020 para acciones de mitigación. Trabajar en el cambio de adoptar las medidas necesarias para afrontar responsabilidades y facilitar un futuro próspero, solidario y compatible con la seguridad climática y los límites del planeta. El objetivo es prepararnos para afrontar los impactos del cambio climático, sentar las bases de la economía neutra en emisiones y acompañar a los colectivos más vulnerables en el proceso de transición, involucrando a todas las administraciones y a todos los actores de la sociedad civil y del mundo académico y científico.